Teníamos una exposición, Jorge y Sergio. No sé, el compañero Jorge veo que está como ausente, pero no está conectado. Entonces, Sergio, no sé cómo se pusieron de acuerdo. Bueno, nació su soporte para exponer, pero no me avisó nada de si iba a faltar por algún motivo. Entonces no sé el por qué no estará aquí. Que ya habíamos tenido pues ya habíamos pues dejado en claro qué partes se decían y cómo lo íbamos a hacer, en qué estructura. Ah, pero estoy viendo que falta él. ¿Habrá forma de comunicarse con él? Perdón que te interrumpa. Sí, me comuniqué con él la última vez por mensajes privados en WhatsApp, pero no sé si me responda ahora. De todas maneras, voy a intentarlo, porque ahorita lo que tengo es que el tiempo me premia para estar aquí en el espacio en el que estoy. Ok, pues, ¿qué te parece si damos 2 minutitos, o sea, al 15, y si no entra, pues adelante con tu exposición nada más, ¿va? A ver, Sergio, no sé si ya tuviste alguna respuesta. No, y pregunté por si se habría presentado, no sé, algo, alguna emergencia, y el mensaje no llega. O sea, está enviado desde mi dispositivo, pero no ha llegado al suyo. Ok, Generalmente esto significa broncas de internet, pero pues no se sabe. Ah, parece que ya está. Oh, no, no. ok, pues bueno, vamos a iniciar pues contigo, Ujú. porque pues bueno, no podemos eh, perder más tiempo. De por Sí, sí ya llevamos algo. Entonces, pues adelante, Sergio. Te toca. bien. Mm, Y como venimos presentando, en el programa de hoy hablaremos un poco sobre los interpretantes, parte de una estructura de la obra de Umberto Eco acerca de la semiótica. Umberto Eco, un autor que no necesita mucha introducción de nuestra parte, sabemos que nuestro público es gran admirador y fan de su obra y al menos al no serlo es un buen conocedor de las obras que ha publicado. Este autor por muchos conocido como el autor del Hombre de la Rosa, por otros conocido como un gran crítico de la semiótica, pero
generalmente, ante todo, conocido. Su nombre irradia ya ideas en nuestra cabeza, que es, de hecho, de lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy. Así que en esta primera parte hablaremos sobre los interpretantes. Los interpretantes son, a decirlo de otra manera para nuestra audiencia, un concepto muy extraño y en cierta manera muy complejo. Al hablar de interpretantes, la mayoría de ustedes podría decir que es un interpretante. Es un intérprete, probablemente. Y esto es por la conexión que tenemos con la palabra. Si decimos interpretante, ¿qué vamos a pensar? En alguien cantando. ¿Qué vamos a pensar? En alguien recitando. Estamos pensando en aquello o aquel que toma un mensaje y lo convierte en suyo, aquel que decodifica lo que quiera que sea este símbolo y toma un conocimiento de parte de él. Pero no, los interpretantes son algo completamente diferente. Iniciando con la teoría que tiene Peirce acerca del interpretante, es bastante curiosa, ya que él considera que el interpretante es un signo que sucede en una casi mente del intérprete. Puede sonar esto muy extraño, ya que estamos hablando de que el intérprete ya no es una persona como la que nosotros podemos hablarle por la calle, estamos hablando de una casi mente. ¿Y a qué es a lo que se quiere referir esto? Bueno, Peirce habla sobre cómo esta casi mente está tomando este estímulo de parte de un objeto, de parte de lo que nosotros le llamaríamos un signo. Pero antes de que llegue a nuestro cerebro y antes de que ese intérprete pueda decir a qué se refiere ese signo, esto tiene que llegar en una especie de receptor físico. Si hablamos de un cable, podremos hablar de esto como la señal eléctrica que se mueve alrededor del cable y llega hasta nuestro cerebro. Y algunos dirán, bueno, claro, pero es que el signo ya tiene una forma de referirse, ¿no? Tiene un medio físico por el cual está llegando hacia nosotros. Eso no es el interpretante. El interpretante para Peirce se refiere a esa primera idea que nos puede llegar a nosotros, pero de la cual no somos completamente conscientes, no la hemos decodificado, no ha pasado por nuestro filtro del cerebro. Esto, para hacerlo más claro, me gustaría darles un claro ejemplo de esto, o algo que tal vez les pueda ayudar un poco a limpiar su mente. Imaginemos un espacio del que sea. Pueden imaginar una regla, pueden imaginar arena, pueden imaginar un fragmento de cemento. Imaginen algo dentro de su cabeza. De este fragmento de espacio físico, que nosotros podríamos llamar lo que sea, cualquier objeto que, por así decirlo, digámosle, es tangible por términos de que el ejemplo sea más claro. Y digamos que vamos a partir este objeto tangible a la mitad. ¿Qué es la mitad? La mitad de por sí ya es algo que es abstracto, es algo que no podemos definir. La mitad es algo que nosotros sabemos qué es, sabemos que una mitad, podremos decirle en un ejemplo, claro está, sabemos que la mitad de 2 es 1, sabemos que la mitad de 1 es 0.5, pero la mitad, ¿qué es exactamente la mitad? Bueno, en sí mismo, a lo que nos estamos refiriendo es, tomen este objeto y divídanlo a la mitad. ¿Qué es lo que sigue? De esa mitad nos ha quedado un nuevo objeto. Ahora, esa mitad que nosotros hemos partido es un nuevo, completamente objeto en sí mismo. Y ese objeto, adivinen qué, tiene una mitad. ¿Por qué? Porque la mitad es abstracta. Entonces, digamos que este objeto que teníamos, pongan ustedes de qué será, 4 centímetros. Divídanlo a la mitad. Cualquiera de ustedes me podrá decir, es 2 centímetros ahora. Bueno, 2 centímetros es nuestro todo. Divídanlo a la mitad. Sería 1, al menos eso van a pensar. Y estarían en lo correcto. Ahora divídanlo a la mitad y repitan esa frase todas las veces que sea necesario. ¿De qué se van a dar cuenta? Todo tiene mitad, porque la mitad no es algo real. La mitad es algo que sucede en nuestra mente y sobre todo, la mitad es algo que nosotros conocemos porque forma parte de la sociedad en la que hemos crecido. Eso es a lo que se quiere referir Peirce con los interpretantes. Un interpretante no se refiere a la relación que tenemos o a un estímulo físico. Un interpretante pasa por un filtro antes de nuestro filtro, que por así decirlo, le diríamos nuestro filtro cerebral. Ese filtro es el filtro cultural. Nosotros conocemos esta especie de superestructura que tenemos en nuestras sociedades y eso nos dice por qué un concepto, por qué un signo tiene que pasar por ciertas categorías para llegar hacia nosotros. ¿Por qué un signo no puede significar otra cosa? ¿Por qué cuando yo digo perro, una persona no podría imaginar, no lo sé, tal vez una persona no imaginaría el mar? Tal vez una persona no podría imaginar el color púrpura. ¿Por qué cuando decimos perro estamos obligados a tener que referirnos a una figura en específica?
¿Por qué? Porque nosotros crecimos en un contexto, nosotros crecimos alrededor de una significación en la cual dijimos perro es igual a la figura de un ser vivo que tiene que ser de una o de otra manera. Eso quiere decir que nuestro interpretante existe más allá de por donde nosotros podemos verlo, existe en un éter, existe en un vacío que nosotros no podemos ver y no podemos entender por completo en manera física. Un éter en donde primero tenemos que conocer un signo, este signo pasa alrededor de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida como cultura. Y entonces es donde nosotros podemos llegar a colar esa idea en lo que nosotros pensamos. Esto podría ser incluso, tal vez es un poco complicado, tal vez es un poco difuso. En realidad, lo que más es difuso sobre esto es que pensándolo bien, si este interpretante sucede alrededor de un vacío que nosotros no conocemos de la cultura y después llega a nosotros, quiere decir que en este fragmento de la cultura puede volver a ser interpretado, puede volver a otro interpretante. Esto es una de las partes más complicadas de esta sección del tema de Peer. Bueno, del tema que nos habla Umberto Eco. Pero a lo que se está refiriendo es, imaginemos que este interpretante da una vuelta. Esta señal que nosotros transmitimos de un signo está dando una vuelta en un espacio que no conocemos, en un espacio de aire. Y ese espacio de aire es nuestra cultura, es nuestra sociedad, es todo ese conocimiento en el cual hemos vivido y que ni siquiera necesitamos pensarlo para tenerlo. Bueno, eso da una vuelta, llega hacia nosotros y entonces nosotros nos volvemos intérpretes, nosotros hemos interpretado algo. Pero la teoría de la que nos están hablando es, ¿qué tal si no puede dar una sola vuelta? ¿Qué tal si da más vueltas? ¿Qué tal si da vueltas infinitas? Y a esto se refieren. ¿Qué tal si hay una semiótica en la cual un signo, que es el mismo signo, se representa con el mismo objeto o es el mismo material físico, el cual nos está tratando de dar esa señal, o el cual da una señal, quiera o no lo quiera, pero da infinita cantidad de vueltas a través de nuestra cultura, y no solo de nuestra cultura, a través de una cultura colectiva de todo el mundo. Y en ese sentido, posiblemente, más no podemos especificar cómo, se podría decir que puede dar infinitas vueltas y puede darse infinitas interpretantes hacia el mismo material. Suena un poco complicado, pero en realidad esto se va a aclarar un poco en el siguiente capítulo del libro, en donde nos vamos a aclarar cómo es que los sistemas que tenemos, tácticos y semánticos que nos ayudan a entender la semiótica, nos pueden ayudar a entender, al menos desde la lingüística, que recordemos, es de donde llega la semiótica, explicarnos el por qué nosotros podemos entender una cosa, pero se puede entender otra cosa de otros lados. En el caso concreto de las palabras, porque nuestras palabras significan unas cosas para nosotros, pero significan unas cosas completamente distintas. Aquí quiero dar una pausa, terminar esta labor performática, y en medio de esta performance voy a decir que, bueno, aquí pues lo que iba a hacer era como si fuera este show de entrevistas y de noticias y no sé qué, aquí era donde iba a pasar a la parte de Jorge, pero pues visto que no está, lo que puedo hacer es hablarles un poco del siguiente capítulo, más no hacerlo con toda esta labor performática, porque no la planeé así, o sea, no lo preparé eso. No te preocupes, dale como puedas. Perfecto. En ese caso, hablaríamos ya de nuestro capítulo o nuestra sección 2.8, si es que como televidentes avanzados que son, tienen alguno de los libros presentes para poder irse guiando con nuestras charlas. En este caso, la labor del 2.8, en la labor en la que estamos hablando ya de esquemas, no se refiere a estos conceptos. Ya conocemos ahora ese concepto que les acabo de decir. Cómo es que estos interpretantes pueden dar cientos de vueltas, cómo es que puede ser infinita la labor de un interpretante y se puede estaquear, puede ser un interpretante sobre otro interpretante, al menos en lo que a la teoría se respecta. Pero aquí es donde aterrizamos esas cosas. ¿A dónde vienen todas estas cuestiones? Y para eso quiero hablarles del ejemplo específico que se utiliza, al menos en nuestra lectura, con tablas, que es una parte bastante más comprensible. Imaginemos nosotros entonces, como se dice, una cuestión de diferentes idiomas. La palabra madera, ¿qué significa para nosotros? La palabra madera significa muchas cosas. La palabra madera puede significar árboles,
La madera puede significar distintos conjuntos de árboles. La madera puede significar un objeto con el cual tratamos materialmente, que es la madera como un tratado que puede ser para un carpintero. Esta madera, hay una cuestión cultural que no se puede salir de esa palabra. No puedes quitarle la cultura a nuestro concepto de madera, porque dependiendo de nuestra labor social, sabemos a qué tipo de madera nos estamos refiriendo. Esta cuestión de los interpretantes es la parte que nosotros no pensamos, es la parte que sucede sin que nosotros estemos poniendo nuestro cerebro a trabajar en eso, pero que nosotros podemos delimitar y que nosotros sabemos cómo funciona porque lo hemos vivido. Cuando una persona, si nosotros estuviéramos en el bosque y estuviéramos ayudando a algún familiar o tuviéramos un trabajo de leñador y entonces dijéramos, vamos a ir a cortar madera, ¿a qué nos estamos refiriendo en específico? Cuando decimos vamos a cortar madera, nos referimos a que vamos a dar una unidad. Tenemos en nuestra mente en realidad algo como voy a cortar ciertas unidades de madera o ciertos kilos de madera. Lo más probable es que no. Lo más probable es que cuando decimos vamos a cortar madera, vamos a decir vamos a cortar árboles, vamos a talar árboles. O vamos a ir a un bosque. Una persona se puede referir a, por decirlo en un ejemplo, el bosque que existe en Jiquilpan y decir vamos a la madera, y referirse completamente al bosque, un código que ya utiliza con sus amigos o que se utilizaría en un ambiente muy cerrado. Pero pues, tanto puede significar eso, como podemos decir, voy a ir a cortar madera porque voy a ir a talar un árbol, como puedo tener un trabajo de carpintero en el que yo diga, voy a ir a tallar la madera. Entonces, ¿a qué nos referimos ahora con madera? Pues entonces nos referíamos a lo que se dirían planks, lo que serían placas concretas y cuestiones más pequeñas bueno, cuestiones más pequeñas, pero del mismo material, que es a lo que nos estamos refiriendo, madera como material. O podemos referirnos a madera como un concepto de toda la madera que exista. ¿Sí? Como por ejemplo cuando decimos, ¿qué pasaría si queremos construir 100 casas del árbol? Necesitaremos mucha madera. ¿A qué nos estamos refiriendo con mucha madera? A todo el material que existe. Y eso solo es hablando del español, porque entonces llegamos a wood. Y entonces wood en inglés significa otras cosas que para nosotros podrían ser madera. Hay formas en las que cuando una persona en Estados Unidos se le ha llegado a constatar de que su cuerpo está inmovilizado, y esto lo he visto varias veces, llegan a considerar el hecho de una inmovilización de algún fragmento de su cuerpo como madera. ¿Sí? Esto porque se están refiriendo a un concepto que nosotros no podemos comprender del todo porque no lo estamos pensando desde su perspectiva. Nosotros estamos, por así decirlo, codificando nuestro cerebro estamos hablando español. Cuando estamos hablando inglés, estamos hablando otro tipo de significados. Y a esto el libro le llama como un cambio de código. En realidad, estamos cambiando los códigos en los que hablamos. ¿Sí? Los signos siguen siendo los mismos. El material físico del que sacamos esa información, la madera, sigue estando ahí. No se va a cambiar. Pero nosotros hemos cambiado porque hemos cambiado el filtro que existía dentro de nuestro cerebro para entender esta nueva interpretación. Eso es a lo que se está refiriendo Humberto Eco y eso es de lo que nos está queriendo hablar alrededor de por lo menos estas dos partes, 2.7 y 2.8 de la lectura. Hay una parte que es muy interesante en la cual ya se habla de un concepto mucho más estructurado, en la que decimos, estos dos conceptos tienen la misma cantidad de carga de información, pero hay otros dos que derivan de ellos, palabras derivativas, que no tienen la misma cantidad de funciones en los dos sistemas lingüísticos. En algunos es más, en algunos es menos. Y el hecho de que podamos comprender eso o que podamos interiorizar estos conceptos es lo que hace que la semiótica sea tan útil para comprender a otros. Eso hace que la semiótica sea tan útil, no para entendernos a nosotros mismos, sino para entender que a través de conocernos a nosotros, somos capaces de conocer otras cosas. Y eso es una de las partes más importantes que al menos yo saco de esta lectura. Y creo que hasta ahí sería todo. Bien, muy bien, Sergio. Muchas gracias por esta
presentación y por el esfuerzo de explicar algo que pues en teoría no te correspondía, aunque pues supongo que leíste toda la lectura para tener más elementos. Y bueno, pues en este momento más bien me gustaría dialogar con todos, bueno, con Max y con Luis. ¿Qué les parece? ¿Qué les deja? ¿Qué parte les genera comentarios, dudas, ideas, esta parte del texto? Adelante, Fer. Sí, bueno, primero que nada, pues felicitar a Sergio. Fue una muy buena exposición y pues me gustó cómo lo habían abordado, cómo lo tenía planeado en este concepto de programa de entrevistas. Sí, deja da más, deja en claro algunos conceptos que se ven en la lectura, que van, pues sí son un poco confusos, pero que ya con esta exposición, pues sí quedan más claros, porque pues bueno, hay varios conceptos como la lingüística, que por ejemplo yo, se me queda, en los esquimales tienen 4 palabras diferentes para referirse a la nieve y que lo tenemos que pensar como que nosotros tenemos un foro que ya va, como por la cultura en la que nosotros nos vemos involucrados, pero que se va distorsionando o cambian algunas significados dependiendo también de otra cultura que podría tener otra definición diferente, siendo una misma palabra a la que nosotros nos referimos. Se queda un poco más claro en ese, como con esos conceptos que da Sergio para poder entender lo que se aborda en el texto. Okay, gracias, Fer. Max. Sí. Pues sí, también felicitar a Sergio. Estuvo muy buena su exposición o su entrevista. Y sí, ya quedó un poquito más claro porque en la lectura ves como que sí te medio enredabas, como lo explicaba el autor. Pero sí ya me quedó un poco más claro. Creo que también en semestres anteriores ya habíamos visto como este tema. Y sí, me parece como interesante. Y no sé si también tenga que ver como esto me imagino que sí, a lo mejor ando mal, de cómo en cada lugar es como diferente las palabras. Un decir como que aquí, como en Zaguayo, se dice uchepo y en partes de Jalisco se dice tamal de lote, ¿no? Pero pues ya es como la misma carga de que tamal, uchepo, pues tenemos esa imagen de que es un tamal. Pero sí de todos modos, como esos ejemplos que tengo y que día a día se me presentan, como que me queda más claro. Ok, ¿qué parte te pareció más confusa de la lectura, Maximiliano? Como el principio, o sea, como a veces el cómo daba algunos ejemplos, como que sí era medio enredoso. Okay. Bien, vamos a tratar pues, de trabajar con eso, ¿no? De entrada, cierto, parece ser, o bueno, no solamente parece ser, es de repente algo complicado toda esta teoría de Peirce, de que hay llamémosle así, una categoría que va a llamar interpretante, que no necesariamente es una cuestión física, aunque lo puede ser. Y como nos lo explicó muy bien, también concuerdo con una muy buena exposición de Sergio, digamos que esta categoría, por así decirlo, es esa imagen acústica, es esta cuestión mental, ¿sí? Que existe y que exige en la teoría de Peirce, toda una
digámoslo así, toda una entidad que será necesaria para toda la ecuación lingüística y comunicacional en Peirce. Pero ciertamente, y creo que con eso podemos empezar a dialogar, ¿no? A discutir. Los tres aquí tienen inclinaciones artísticas, ¿no? Maximiliano le gusta la fotografía y la parte audiovisual. Fer, pues no solamente también la parte audiovisual, sino también musical. Igual Sergio, ¿no? Podríamos pensar, bueno, hay un individuo que es un intérprete. Cuando hablamos de intérprete, ya llevaron hermenéutica además. Cuando hablamos de un intérprete, estamos hablando o nos referimos a un sujeto, ¿no? A un sujeto que tiene la cualidad de interpretar, ¿cierto? A ver, por ejemplo, Fer y Sergio, digo, desconozco si Max también está involucrado en la música, pero sé que Sergio y Fer sí. Dentro de la música, ¿qué es un intérprete? ¿O a qué nos llamamos con un intérprete dentro de la música? Adelante, Fer. Sí, bueno, pues un intérprete, perdón, pues se refiere a alguien que ejecuta una obra, ya sea, bueno, por lo general es una obra que no le pertenece en autoría, sino que solamente está recreando algo que ya está por alguien más, ya sea una obra, pues, en sí como una obra clásica o una versión más moderna, como alguien que interpreta covers, pues ese sería un intérprete, alguien que no, a pesar de no ser su obra, él la puede, pues, ejecutar. Muy bien, muy bien. Sergio, no sé si tengas algo más que abonar a esto. Muy bien, Fer, muchas gracias. Sí, es que está curioso porque en una entrevista había una parte en la que, por ejemplo, a David Bowie le preguntaban si él se consideraba un buen cantante y él decía que no era un buen cantante, pero era un buen intérprete. Y eso me hizo pensar que intérprete ya se refiere a la persona que, al menos en el aspecto musical, toma una pieza, toma una obra y la pasa a través de un filtro estilístico propio de esa persona, de ese a quien llamamos el intérprete. Y entonces se da un nuevo tipo de obra. Sí, muy bien. Quería tocar este punto porque, digámoslo así, aunque parece ser que es complejo y en realidad Sergio también nos lo explicó muy bien, pues sí, sí es complejo, pero en realidad tiene que ver con cuestiones que no son muy cercanas o son muy propias, ¿no? Por un lado, y vamos a iniciar con esta idea, de acuerdo, de que hay convenciones culturales, pues, ¿no? De que ya hay ciertas cosas que están por encima de nosotros en cuanto a expresiones, ya sea lingüísticas, fonéticas, visuales o audiovisuales, y que, bueno, social y culturalmente son aceptadas. Obviamente se pueden modificar, obviamente se transforman con el tiempo, con los espacios. Hay una serie de condiciones digamos, para que tengan sentido en determinado grupo social, pero que de cierta forma esas convenciones, pues, no es que ya estén preestablecidas, pero digamos que funcionan, ¿sí? Y funcionan sin la necesidad de nuestra participación. Y eso nos remite a otro concepto, a un estado de hechos o a un estado de cosas. Ustedes, de cierta forma, pues ya van a empezar, sobre todo, ojalá que a partir de este semestre ustedes ya empiecen a pensar, valga la redundancia,
comiencen a vislumbrar un posible proyecto de titulación. ¿Sí? Yo sé que se va a escuchar un poco exagerado ya hablar de eso, pero pues de cierta forma ya tienen que ir pensando en cómo se van a titular, en que en algún momento ustedes van a tener que buscar esa opción, que es una exigencia, y entonces cuando uno empieza a vislumbrar un proyecto, tiene que hablar de una cosa que le llamamos, valga la redundancia, estado de la cuestión, estado de la cosa, o el estado de hechos. Es decir, cómo están las cosas en general, ¿no? O sea, en términos filosóficos, digamos, en términos filosóficos, la realidad, el mundo real, ¿sí? Nos diría también Ludwig Wittgenstein, un gran filósofo que creo que he citado por aquí. El mundo real en sí es un estado de cosas, ¿sí? Parecería muy abstracto. Cada individuo es un mundo, cada sociedad tiene su forma de pensar, cada cultura establece sus conocimientos, etc. Pero bueno, cuando nos referimos a un estado de cosas, un estado de hechos, nos referimos a esas unidades culturales, es decir, a una serie de conocimientos científicos, políticos, filosóficos, ideológicos, saberes, ¿sí? Muchas veces saberes quizás no científicos, pero sí saberes que son, digamos, como empíricos, ¿no? La magia, la chamanería, todas estas, digamos, como conceptos que están alrededor del conocimiento general, no del estado del conocimiento general sobre un tema, ¿sí? Y que nos dice, o que, bueno, nos plantea digamos, una necesidad por conocer, ¿sí? A eso le vamos a llamar estado de cosas, le vamos a llamar estado de hechos, o bueno, ya cuando le entramos al terreno académico, le vamos a llamar estado de la cuestión, es decir, hay que hacer una revisión de todo lo que, digamos, temáticamente nos interesa estudiar, porque hay que conocerlo, porque hay que saber de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus teorías, cuáles son sus métodos, cómo se ha estudiado, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, nos explica el autor, nos lleva a que un estado de hechos en todas las culturas, digamos, entendido como unidad cultural, es lo que le da unidad y distinción, ¿sí? A algo que, como nos dice el autor, puede ser una persona, puede ser una localidad geográfica, puede ser una cosa, puede ser un sentimiento, puede ser una esperanza, puede ser una idea o hasta puede ser una alucinación. ¿Sí? Hasta aquí están, digamos, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, así es entendido. Sí, ¿no? Ok. Digamos, voy a ser muy coloquial con esto que voy a decir, pero digamos que es establecer el piso en donde estamos todos, pues. ¿Sí? Yo sé que a veces, y ojo, yo no soy un neopositivista ni positivista en términos teóricos, ¿verdad? Pero yo sé que a veces caemos a una cuestión de que las ciencias sociales son ultra subjetivas, y es cierto, partimos de subjetividades, partimos de intereses personales para estudiar cosas, pero también digamos, hay eso, hay un piso en donde todos estamos,
digamos, en donde todos estamos hablando un lenguaje parecido. ¿Sí? Digamos, nuestro idioma. ¿Sí? O sea, Sí, sí, sí. creo que podemos partir de entrada y por eso llevamos ciencias del lenguaje, llevamos hermenéutica. ¿Qué más llevamos? En la materia, digamos, en la licenciatura. Ciencias del lenguaje, hermenéutica, semiótica, historia cultural. Vamos como decantándonos, ¿sí? Por una serie de, digamos, estrategias de abordaje del conocimiento que nos ponen, vuelvo a repetir, en un cimiento. Evidentemente hay teorías, hay enfoques, hay formas de acercarse a las cosas, pero que nos llevan a eso, lo vuelvo a decir, a un piso común. Después nos va a hablar de tres conceptos, bueno, de tres ideas que están otra vez entrelazadas. Arte, técnica y artesanía. ¿Qué es arte y cuál es la diferencia con artesanía, compañeros? Adelante, Fer. Sí, bueno, ahí en el texto sí lo menciona, que, bueno, en diferentes culturas también se ve eso, que de arte se puede como una especie de oficio, como una especie de incluso como un estudio filosófico, puesto que igual la palabra filosofía es como, recuerdo que es el arte de bueno, el amor al conocimiento, y que igual se puede interpretar igual arte y técnica, pero que técnica es más como una del cómo se hace alguna determinada labor. Y bueno, en cuestión de la artesanía, es algo como más que puede ser artístico o puede ser completamente como una labor o algún trabajo que, que implica pues una relación específica con ciertos lineamientos y que tiene que ser con tus propias manos. Bueno, ya hablando más como lo veo yo, si arte puede ser algo que tenga estética o que sea algo que transmita algo hacia el público que va a dirigir. Y técnica, pues algo en lo que se puede, o algo que podría, ¿cómo decirlo? Que va, que te puede ayudar para lograr algún trabajo en específico. Lo puedo, por ejemplo, como en la música, que igual en la misma música, pues sí te puedes este, expresar de manera, pero que dentro de la música hay ciertas técnicas o ciertas reglas que seguir, a pesar de que tú puedas dar una expresión propia. Bien, sí, esta parte de la que uno pueda ofrecer una expresión propia me parece que empieza a llevarnos a esta idea del interpretante, ¿no? Que no es simplemente un ejecutante, ¿no? Tiene la partitura, la expresa, la reproduce tal cual, sino que hay un proceso, podríamos decir como de apropiación, que en este caso sería intelectual, ¿sí? O creativo, que permite que la obra tenga, como nos va a decir como nos va a decir el autor, que garantice la validez del signo aún en ausencia
del intérprete. Aquí es a donde quería llegar. ¿Sí? Me parece que la mejor, digamos, la mejor definición del autor. ¿Qué me dicen de eso? El interpretante es lo que garantiza la validez del signo, aún en ausencia del intérprete. Adelante, Fer. Sí, bueno, quería darle la oportunidad a mis compañeros a ver si querían decir algo. Pero bueno, creo que, bueno, estaba de hecho platicando con Sergio, más como una, pues, sobre, no sobre, precisamente sobre esto, pero sí que, sobre los memes, me doy una libertad, pues, más, pues, coloquial, pero que hablamos sobre que los memes son, pues, como la unidad cultural más pequeña y que sí, que ante esos memes, ya sea de internet o más en nuestra vida cotidiana, que se van reproduciendo y que somos nosotros como esa vía para nosotros expresar algo, que es como lo que también entraría en esto del intérprete y el interpretante, que no se necesita necesariamente alguien o el autor físico que esté reproduciendo ese mensaje, sino que nosotros al nosotros reproducir ese mensaje o esa imagen, lo que sea, pues ya nosotros somos los interpretantes la, del mensaje que estamos, creo que me estoy confundiendo, o no sé si me estoy como teniendo epifanías al momento de decir cosas y como que me entraba, pero sí es algo como que nosotros al reproducir ese mensaje como que se va, se da esa validez de la idea, de los conceptos que nosotros estamos dando o que nosotros expresar. Muy bien, es válido tener epifanías. Adelante, Sergio. Lo que dices es que es muy interesante, porque pensando en memes, que es más una cuestión muy actual, no es, quiero decir, cuando Humberto Eco escribió el libro, no, y cuando Peirce hizo su teoría, tampoco estaban pensando aquí en cómo es que se utilizaran imágenes que representaran ciertos tipos de emociones y de sentimientos a lo largo de una red digital súper inmensa. No creo que se lo hayan imaginado. Pero lo interesante, al menos con este ejemplo de los memes, es que a mí hay algo que me genera el hecho de pensar en lo del interpretante, porque pensar en que el interpretante valida un signo sin importar que el intérprete esté o no esté, significa dos cosas: que ese signo, lo cual el interpretante va a llevar, existe por sí mismo, o sea, no requiere de la atención de un humano, que es lo que nosotros podríamos pensar en un inicio, el de que, bueno, la piedra es una piedra y hasta que yo no diga lo contrario no va a ser otra, ni siquiera es piedra, hasta que no venga yo y la diga. Pero también el hecho de que el interpretante sea lo que valide, así no quiere decir que puede carecer de él, que puede no haber interpretante en ese algo, ¿no? Creo yo que también esto sea como un concepto más abstracto, al menos yo desde ese momento no lo puedo como aterrizar, el hecho de, bueno, es que va a estar este signo, pero es que no tiene un interpretante, no hay una forma. Pero que sí, me parece interesante porque el ejemplo de que existe sin el intérprete se puede dar mucho con el caso de los memes, que viene de un emisor y que se mantiene, digamos, flotando en una red que no podemos entender o que está más allá de lo que nosotros manipulamos, que es la cultura, es la sociedad, y también en el caso más específico es el Internet, es la red. Y entonces tú lo hayas visto, el meme, tú lo hayas visto, tú lo hayas compartido o tú le hayas encontrado un significado o no,
ya está ahí y no te necesita a ti para existir y para tener el signo que ya tiene. Sí, o sea, el hecho de que consista de un signo ya no se lo puedes quitar, le des atención o no. Eso es lo que quería decir. No te escucho, Richard. Sí. Digo, que muy bien, Sergio. Vamos a poner un ejemplo sonoro audiovisual, ¿sí? Y después seguimos con una serie de, digamos, como variedades que pueden tener los interpretantes, ¿de acuerdo? Sí, ¿Ven, Ok, ven mi pantalla? Sí. sí, sí se ve. sí se ve. Bien, es esta de aquí y ahí va. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad.
¿Qué les pareció esta melodía que han escuchado? ¿La conocían? Adelante, primero Maximiliano y luego Luis Fernando. Perdón, Gaby. No, no la había escuchado la canción, no la conocía. La artista me suena, pero no sé por qué la asocié mucho con la película de la que nos dejaste, no recuerdo su nombre, la de Irán, pues, de la que está basado en la novela, pues no me acuerdo el nombre. Pero sí como que la junté, no sé, como la letra, me hizo como que iría bien con la película. Como que habla mucho de problemáticas, no sé, se me hizo bueno. Ok, bien, bien. Fer, Me parece, no estoy seguro si tenga esa canción dentro de la obra ¿de cuál, perdón? de Evita. sí, Ok, sí, sí, claro. bueno, porque también busqué el video en YouTube y me salió otras canciones, intérprete, sí, igual hablando de eso, sí. De hecho no la había escuchado. Lo único que tengo que más como referente también es la película que había, que hay con Madonna, que ella hace el papel de Rita, y, y el ejemplo o la referencia clara de Los Simpson en el capítulo en el que Lisa es como la presidenta y habla también como en esa de, de esa libertad o de que ya no representa lo mismo, pero bueno, la canción me pareció muy emotiva en el sentido del contexto en el que se encontraba el país de Argentina en esa época, porque hay que recordar que en principios de los 60, ya entrados los 80, pues hubo toda una dictadura militar en Argentina, en otros países, Chile, Perú, inclusive pues aquí en México se vio algo parecido, no tan evidente, pero sí, y todo ese movimiento social y estudiantil que se vivió en esa época y que sí habla de libertad, pero como en ese sentido de como de una como si fuera una persona, como si fuera alguien, sí, físico, sí, como si fuera, no sé, tu madre o tu abuelita, como figura que está como que arropa a esa gente y que ellos anhelaban pues esa libertad porque pues, estaban bajo el yugo de esa dictadura. Creo que pues en ese sentido pues sí está muy bien la canción y pues la letra y aparte en este video, en este ejemplo, sí se nota como esa interpretación por parte del artista que sí que te transmite ese sentimiento, esa ansia de ese anhelo, perdón, de libertad, creo pues sí va completamente de la mano de la lectura que estamos abordando. Muy bien, Fer. No sé si Sergio tenga algo que abonar. Además del contexto, el de que de parte de mi familia paterna conocí allí el concepto de Nacha Guevara, porque escuchan bastante su música, les gusta mucho esta música. Creo que algo que se me hace interesante, o sea, claro, está la canción y todo lo que podemos hablar de lo que dijo Max,
acerca de relacionar la canción con Persépolis. Se me hace muy interesante porque ella está poniendo un ejemplo de dos culturas distintas y contextos diferentes que no fueron hechos para relacionarse los unos con los otros, pero que aún así nosotros podemos hacer esa definición y que Max diga, es que yo veo las mismas problemáticas en las dos obras, sin que estén relacionadas de manera directa, no están intencionalmente hechas así. Así es, muy bien. De entrada, sí, obvio, es la Nacha Guevara, una cantante argentina. Ya no voy a agregar más de este contexto en el que creo que nos queda claro este contexto político, social de América Latina, México, Chile, Argentina, Uruguay, las dictaduras que se vivieron. Obviamente México no una dictadura militar, pero sí una dictadura de Estado. Pero bueno, todo este contexto de represión, etcétera. Que bueno, por lo menos en Argentina, pues Fer nos estaba hablando más bien de este personaje, Evita Perón o Evita Duarte, Eva de Perón, esposa de Juan Domingo Perón, que fue un político, digamos, importante en Argentina, haciendo un ejercicio un poco de analogía histórica, muy parecido a Lázaro Cárdenas, ¿no? Reformista, militar, cierto tipo de política social, ¿no? Que a lo mejor hasta cercano al socialismo, que después, bueno, van a ir por caminos diferentes. Perón va a continuar en la política, mientras que, bueno, Lázaro Cárdenas nada más el periodo que es presidente, aunque después va a estar presente en la vida política, pero bueno. Y efectivamente, bueno, se hace esta película con Madonna, de Eva Duarte, Eva de Perón, y bueno, esta canción que interpreta la Nacha Guevara es en realidad un poema. Es un poema que se llama Yo te nombro libertad, que bueno, pues tiene su musicalidad, ya saben, la poesía, los poemas tienen su ritmo, tienen sus estrofas, su estructura, y hasta cierto punto cumple con esta idea de que el interpretante, objeto, persona física, garantiza la validez de un signo aún en ausencia del intérprete. ¿Sí? Puede ser una película, una pintura, una canción. Sin embargo, nos explica un poquitín el autor, dice, pero bueno, hay variedad de los interpretantes, ¿no? Y nos va a enumerar unas formas en las que puede adoptar el interpretante. Nos dice, puede ser el significante equivalente, es decir, el interpretante puede ser un equivalente a esto que se quiere transmitir, ¿no? Nos dice, puede ser el indicio directo sobre un objeto particular, es decir, nos puede dar indicios, aunque no es un equivalente, pero nos da indicios sobre algo. Nos dice, puede ser una definición científica o ingenua, pero definición al fin. Puede ser una asociación emotiva que a lo mejor puede funcionar con lo que nos estaba diciendo Maximiliano. A mí esta canción me remite a lo que vi en la película porque hay una serie de emociones que están presentes en la película que me remite, ¿no? O nos dice, o puede ser la traducción de un término de un lenguaje a otro. ¿Sí? Es decir, por eso lo decía hace rato, bueno, después nos va a hablar de los interpretantes y las teorías de los códigos, pero por eso lo decía hace rato, a veces, o en cierto sentido, esta lectura, que bueno, yo casi estoy seguro que a varios nos costará trabajo entrarle, pero en cierto sentido está hablando de cosas que nos son como muy cercanas, ¿sí? Que en ocasiones, por ser tan comunes o tan cotidianas o ser ya tan convención cultural, a veces no nos damos cuenta o no nos quedan claro porque estamos tan inmersos en esta construcción cultural, como unidad cultural, que nos pasan desapercibidas, pues, ¿sí? Y ahí es entonces en donde una teoría semiótica nos ayuda, bueno, en este caso una teoría de los códigos nos ayuda
a entender. Hace rato lo mencionaba también por acá Sergio, ¿no? Cuando hablaba de los idiomas y cómo pensamos diferente o cómo estructurar los signos con base a determinados idiomas, y entonces dices, bueno, lo que cambia es el código, lo que cambia es un sistema de codificación de los signos, pero la idea de la transmisión sigue siendo la misma, pues, ¿no? Esta canción, este poema puede ser cantado en francés, en alemán, en español o en inglés, pero, y qué bueno que mencionó, creo que fue Fer, pero lo que hace la Nacha Guevara, como obviamente como cantante, como una persona que tiene una voz privilegiada, la verdad es que no estoy seguro si era soprano, mezzosoprano o lo que sea, pero pues tiene una voz operística, pero además ella misma en su actuación, y ojo, no estoy hablando de teorías de performance, pero en su actuación, en su personificación y en su sentir la canción, la poesía, lo que significa y la emotividad que le genera o que le imprime a la ejecución de la canción, pues nos termina por transmitir una serie de mensajes. Es decir, no pierde ese sentido de significación, ¿no? Garantiza la validez del signo aún con la ausencia del intérprete. ¿Sí? Por eso esta teoría de los interpretantes y teoría de los códigos nos va a hablar de 3 categorías semióticas, ¿no? El significado de un significante, entendido como una unidad cultural transmitida, también por otros significados y por lo tanto independiente semánticamente del primer significante. Un análisis intencional o componencional mediante el que la unidad cultural es segmentada en unidades menores o marcas semánticas y por lo tanto presentada como semema, que puede entrar mediante amalgama de sus propios sentidos, o cada una de las marcas que componen un árbol componencial, de un semema, como lo que cada unidad o marca semántica pasa a estar, a su vez representada por otro significante. ¿Sí? Es decir, aquí Umberto Eco nos empieza a hablar, a explicar toda esta construcción teórica, todos estos conceptos, porque finalmente nos habla de que hay una serie de valores de significación o valores semánticos, ¿sí? Que forman parte de esos contenidos que están en los mensajes, ¿no? Que finalmente es esta parte que queremos, como también mencionaba muy bien Sergio, que queremos conocer, y en ocasiones una estrategia para conocerlos son a través de que los conocemos por nosotros y los identificamos en nosotros, o viceversa, que también es una forma de proceder, a través de observarlos en nosotros y después identificarlos en nosotros. Entonces, bueno, van a haber otras discusiones, la segmentación de los campos semánticos, algo que ya mencionaba por acá también hace rato Sergio, el cambio de código, ¿sí? Las marcas semánticas y el semema, las marcas denotativas y marcas connotativas, qué es el significado de un significante, ¿sí? Sin embargo, me parece que, obviamente es a veces imposible en 2 horas o hora y media o en el tiempo que tengamos abarcar todas estas discusiones, pero yo estoy seguro que ustedes, al ir avanzando en estas lecturas, algunas cosas puede ser que, bueno, me refiero a que ustedes mismos los puedan continuar leyendo y dándole un sentido, pero acá tratar de discutir como el núcleo más importante. Yo pienso que algunas de estas ideas, precisamente con la película y con estos ejemplos que vamos viendo de la música, de los poemas, de las imágenes, van quedando claro estas conceptualizaciones. Ahora, y antes de finalizar,
Yo nada más quiero recordarles, bueno, una, que ya empezaron los reportes para que esta siguiente semana no se les olviden, pero otra, que es algo que les comenté desde el principio, es necesario que ya vayan empezando a vislumbrar lo que es su trabajo final. En algunos casos les dije a Max y a Sergio que podían retomar el proyecto bueno, más bien el tema que trabajaron en Historia Cultural, que en el terreno de lo ideal me parece que sería sensacional, pero también que lo empiecen a pensar a partir de estas discusiones que hemos estado llevando estas semanas, estos días. Yo quisiera solamente, digamos que, sobre todo con el ejemplo, que afinar algunas cosas, sobre todo estas conceptualizaciones. Evidentemente, en el ejemplo de esta canción, poema, canción, también podemos identificar esta cuestión de los cambios de código, ¿no? Una cosa es un poema hablado, declamado, escrito, que conlleva toda una construcción significativa, y otra cosa ya es construirlo como una canción, ¿sí? O como les decía, probablemente la misma canción, pero cantada en otro idioma, que es muy común, ¿sí? Entonces, lo que aquí observamos con este ejemplo, más allá también de toda esta actitud performativa que tiene esta cantante, tiene que ver también con esta cuestión de las convenciones, ¿no? Una emotividad que vemos en la expresión de su rostro, una convención que tiene que ver con un lenguaje o con un idioma que nos es propio o nos es cercano, el español, aunque pueda tener su, digamos, su estilo argentino, con sus vocablos, coloquialismos, etcétera. Pero a la vez también una serie de elementos que están presentes en esta condición de la teoría de Peirce del interpretante. No necesariamente de una persona física, sino de una construcción conceptual. Es decir, el interpretante es una construcción conceptual, ¿sí? Persona física o no persona física, pero finalmente es una construcción conceptual. Es un concepto, pero es un concepto que existe, aunque abstracto como concepto, pero es un concepto que vemos, que identificamos, pues. Esa es la condición del interpretante, ¿sí? Esa es la condición de esta explicación teórica que le da Peirce, o esta salida teórica que le da Peirce a la idea del interpretante, y que además me parece que es pertinente pensarla porque en términos, pues sí, teórico-académicos, me parece que sí funciona. O sea, que sí hay esta condición de interpretante en el mundo intelectual, por lo menos, ¿sí? En el mundo de las ideas, pero que efectivamente opera en el mundo concreto, tangencial, ¿sí? Entonces, bueno, yo de mi parte, esto sería lo que quisiera, bueno, lo que quería abonar a esta exposición, que reitero, ha sido muy buena la exposición de Sergio, pero bueno, yo quería poner a discusión estas ideas. No sé si hay algún comentario final, qué dudas, qué comentarios, qué les parece. Yo sé que ya casi estamos terminando con Umberto Eco. Nos quedarán por ahí, si no mal recuerdo, unas cuantas lecturas más de Umberto Eco. Nos quedan dos lecturas más de Umberto Eco y le entramos a Lotman. ¿Nadie más? Ok, una pregunta. ¿Alguien sabe qué onda con esta chica Paola? Yo tengo entendido que es que donde ella vive no tiene conexión a internet y la verdad lo he visto como poder contar con una mano a veces que lo he visto conectada, y me refiero a los 2 semestres que hemos estado en clases virtuales. Entonces, según yo, es como problemas de accesibilidad, pero tampoco he hablado con ella, entonces no sabría más. Sí, porque también, bueno, Guadalupe, pues la vez pasada que iba a exponer me dijo que tenía problemas, y después también Elia. Entonces pensé
en acomodarlas a ellas tres en una oportunidad siguiente por estas circunstancias de la conectividad. Pero pues yo quería hablar con ellas para buscar la manera de, si tienen complicadísimo la cuestión del internet, pues que encontremos una forma diferente de que ellas hagan su exposición, que la graben y que me la envíen y yo la proyecto o algo. Pero bueno, de hecho le había dicho a Guadalupe que hoy hablábamos al finalizar la sesión, pero pues tampoco se conectó. Entonces, pues eso, como les decía hace rato, me empieza como que a preocupar un poco. Bueno, esperemos que podamos entrar en contacto con ellas tres y pues a encontrar la mejor solución a su exposición. Pues si ya no hay nada más, pues lo dejamos aquí y nos vemos el jueves, ahora sí, para comentar la película, bueno, para continuar con la exposición, con el siguiente tema, que le tocaría a José Hernández y Núñez Karen, espero que sí estén en su exposición, y pues para comentar la película. ¿De acuerdo? Simón, que sí. Sí, sí, está muy bien, Rich. Sale, pues me dio gusto, a pesar de que somos poquitos, estuvo buena la clase, así me gusta que haya diálogo, que haya intercambio, y pues bueno, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense, buena tarde. Va, Ricardo. Sale, Richard, nos vemos. Dale, adiós.